Bueno, yo la verdad que mi reloj marca que son las 10:30, con lo cual me parece que podemos arrancar y la gente se puede ir sumando. Tenemos un bloque que es de 1 hora y media, que es, me parece, la parte macro, ¿no? Porque creo que después hay otro bloque que es la parte de las políticas sectoriales y otro que es las políticas sociales. Este va a ser un poco la parte macro, que la vamos a dividir como en la parte fiscal primero, en la parte monetaria y bancaria segundo, y más un poco las reformas generales más macro en la tercera presentación. Tenemos tres como mini bloques de media hora, así que si les parece vamos avanzando cada uno de ellos, dedicando media hora a cada uno. Yo le diría a los autores que hablen unos 20, 25 minutos. Yo voy a ir siguiendo el chat, entonces sobre el final en todo caso les hacemos algunas preguntas y tenemos algún breve debate o pueden dar un poquito de feedback respecto de los comentarios y preguntas y después pasamos al próximo bloque y quizás si tenemos tiempo al final hacemos un comentario más generalizado. ¿Les parece? Entonces, sin más demoras, arrancamos entonces con el primero de los tres bloques que tiene que ver con la política fiscal y de financiamiento. Son tres autores: Federico Grillo, Sebastián Cazzi y José Luis Machinea. No sé cómo lo veo a José Luis, lo veo a Federico, no lo veo a Sebastián, no sé cómo se quieren organizar, pero bueno, como sea, les cedo las palabras. Hola, buenos días. Hola, Federico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a Roberto Cortés Conde y al resto de los 4 editores de este libro. Gracias por la invitación. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a hacer 2 en este caso, y va a ser Federico Grillo y yo. Y vamos a hacer una combinación. Yo voy a hablar, no sé, 7 minutos, él va a hablar otros 7 minutos y después yo hablaré otros 7 minutos de vuelta al final, Perfecto. y veremos qué sale de eso. Seguramente que no sé qué va a salir de esa combinación, pero bueno, en todo caso ya comenzamos, así que, y Federico me va a ayudar con la presentación para que yo no me haga líos. Así que Federico, dale, adelante. Listo, José. Bueno, esa es la agenda. Introducción, condiciones, evolución de las cuentas públicas, excesos y errores. Así que vamos al epígrafe, que de alguna manera, que es el consejo que le da Perón al presidente chileno Ibáñez, que creo que marca de alguna manera las características de la política económica en este periodo. Dice: dele al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que sea posible. Cuando parezca que ya le está dando demasiado, diles más. Todos tratarán de asustarle con el espectro del colapso económico, pero todo es mentira. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden. Bueno, yo creo que de alguna manera eso marca la idea de Perón de la flexibilidad de la economía, sobre todo al arranque, ¿no es cierto? Bien, condiciones iniciales y vamos a la próxima. Ya Gabriel Sánchez y de alguna manera Roberto también hablaron de cómo estaba el mundo en ese momento, la mayor presencia del Estado por todos lados, en Europa un aumento muy grande de la protección social y los servicios. Hay un requerimiento de necesidad de instituciones internacionales, la idea de que había habido 2 conflictos obviamente mundiales, y se necesitaba foros donde la gente pudiera hablar antes de pelearse, y de ahí la idea de la creación de las Naciones Unidas y después los organismos de Bretton Woods. Vería que una de las características de Argentina era que había dejado de ser el país que más crecía en América Latina durante los 20. Dicho sea de paso, es cierto que Argentina tenía, perdón que haga un comentario respecto al anterior, tenía muy pocos habitantes en términos relativos, pero el ingreso total de Argentina en los 20, en los 30 y en principio de los 40, creo, era mayor que cualquier país de América Latina, incluyendo Brasil, ¿no? De hecho, eso hace que la Ford se instale en Argentina en su momento. Es el único país de América Latina donde se instala. Ahora, había
Argentina había tenido un aumento del salario real muy bajo, de hecho no había crecido el salario real en los 15 años previos, había un gran superávit en cuenta corriente y un aumento de las reservas. Eso es una característica que le había quedado a Argentina después de la guerra. Si podemos mostrar esas láminas. Fíjense, ahí tienen el comercio exterior. La línea roja son las importaciones, la otra son las exportaciones. El superávit comercial fue extraordinario, que son las barras que se ven ahí. Tan extraordinario fue el aumento, el saldo comercial, en parte porque Argentina no podía importar. No podía importar por la guerra, pero aparte no podía importar porque los países desarrollados que exportaban a algunos países de América Latina no tenían ninguna preferencia especial, al contrario, por la Argentina, teniendo en cuenta la posición de Argentina en el conflicto militar. Y como consecuencia de eso, fíjese que lo que pasa con las reservas internacionales, ¿no? Hay un aumento espectacular de las reservas internacionales. De hecho, las reservas internacionales después de la guerra de la Argentina eran el triple de las de Brasil. Había cierto divisas no convertibles, pero eso era alrededor de 28-30%, así que había un stock de reservas considerables, y por lo tanto uno podría decir que había una oportunidad. Sobraban divisas y faltaban bienes. Eso es lo que pasaba en 1945, y los salarios no crecían y había una importante migración del campo a la ciudad. Entonces, lo que se le planteaba a Perón, o le quedaba claro a Perón, que se necesitaba aumentar la demanda interna, y es en los siguientes años, ¿no? La próxima. Sigamos con eso, sigamos. Para eso usaron dos instrumentos que me parecen centrales, ¿no? La nacionalización de los depósitos y la centralización del crédito. Más allá del juicio que a uno le merezca si fue una política razonable o no, lo cierto es que lo que hizo el gobierno peronista es tomar todos los depósitos a tasas del 5% y asignarlos, ¿no? Fíjense que a pesar de eso, cuando comenzó el peronismo, la relación de la cantidad de dinero al producto era alrededor del 40%, y a pesar de unas tasas de intereses reales negativas muy, muy grandes, cuando se fue, la relación no era 40%, pero era 33%. Había caído, pero no a la velocidad que uno supone que uno está seguro que caería en nuestros tiempos, y la verdad que tenía que ver con una historia de mucha estabilidad, y la gente como que reacciona tarde. Y eso le permitió al gobierno financiar a muchos sectores sin aumentar el déficit fiscal, esa parte, ¿no? Tomaba eso al 5, las prestaba al 6 y los dirigía a los sectores que le parecían más relevantes. Y el segundo mecanismo, instrumento, es el control del comercio exterior. A través del IAPI, tipos de cambio diferenciales, subsidios, etcétera, etcétera. La consecuencia fue una administración inicial muy procíclica. De hecho, el gasto público, mejor dicho, el producto creció al orden del 8% en los primeros 3 años, pero el ingreso, teniendo en cuenta que había mejora en los términos de intercambio, creció al 11%, y la demanda creció a un ritmo de 45%, de 25% por año. Entonces había como un exceso fuerte de demanda, pero claramente en 1948 nos chocamos con una pared. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos importando mucho de Estados Unidos. Estados Unidos dice: señores, ahora me tienen que pagar por adelantado, porque ustedes no están pagándome lo que me deben por mis exportaciones, y eso hace que
que eso, hay una restricción externa muy clara a partir del año 48. Perón, ya creo que lo dijo esto Gabriel, lo que hace Perón es buscar la reelección, reforma de la Constitución. Cuando eso sale, en diciembre del 48, lo que hace al mes siguiente lo echa a Miranda, ¿no? Y asume Gómez Morales. Yo creo que Perón a esa altura del partido se dio cuenta que lo que le decía Miranda, déjemelo, que yo se lo arreglo, no estaba funcionando, y lo echa a Miranda y asume Gómez Morales, y a partir de ahí hay correcciones sin duda en la política económica, ¿no? De cualquier manera hay un legado macroeconómico, es un ingreso a una etapa de inflación crónica y ciclos recurrentes, stop and go, de ahí en más. Y la pregunta relevante es la dirección en cual se movió Perón. Las tendencias eran entendibles teniendo en cuenta las condiciones iniciales, pero la pregunta relevante es ¿qué pasó? Que hicieron un impulso expansivo de esa magnitud que estuvo a punto de malograr las condiciones iniciales excepcionalmente propicias que había tenido la Argentina. ¿Por qué no se pasó de revoluciones en ese proceso? Y eso es lo que voy a contestar, o voy a hablar de eso después, y ahora lo dejo con Federico. Federico. Buenísimo. Bueno, gracias. Fede, discúlpame Sí. una pequeña interrupción. Aquellos que quieran hacer comentarios o preguntas, si los pueden poner en el chat, así los resumimos al final. Perdón, Federico, adelante. No, está bien. Bueno, gracias José, gracias a UDESA y a los editores por la invitación al seminario. Bueno, los objetivos que perseguía el gobierno peronista de acelerar la industrialización, aumentar, lograr el pleno empleo y redistribuir el ingreso, con el objetivo final de alcanzar la independencia económica y la justicia social, se tradujeron en un aumento, una mayor presencia del Estado en la economía. Acá podemos ver el gasto del gobierno nacional en términos del PIB. Fíjense, la línea azul es el gasto total, como sube principalmente en los primeros 2 años, un incremento espectacular, ¿no? 17, 18% a 30% del PIB, y luego una caída en línea con lo que comentaba José de las correcciones posteriores a la política económica. Ahora, este gasto total incluye una serie de gastos extraordinarios, sobre todo en los primeros 2 años, vinculados con las nacionalizaciones. Si uno quita esos gastos del gasto total, la línea celeste, puede haber un aumento aproximadamente de 5 puntos del PIB en los primeros años, y luego una relativa estabilidad en torno al 22% del PIB. Una aclaración de los datos: este gasto del gobierno nacional incluye al IAPI, a la Seguridad Social y a los aportes del Tesoro a las empresas públicas. Y la fuente es CEPAL, un informe de CEPAL del año 59, el Desarrollo Económico de la Argentina. Lamentablemente para este periodo no hay datos oficiales por ejemplo, el Ministerio de Economía, como las series que tiene el sector público argentino, que arrancan en 1961. Dentro de los rubros del gasto del gobierno nacional, en la primera parte, en el periodo más expansivo, podemos ver que aumentan básicamente todos los rubros: gastos corrientes, gastos de capital, y obviamente están las nacionalizaciones, en un contexto en el que había un proceso muy fuerte de creación de empresas públicas. En todo el periodo peronista se crearon aproximadamente unas 20 empresas, y inicialmente se destaca obviamente el ferrocarriles y teléfonos en los primeros años, ¿no? Las nacionalizaciones. Dentro de los gastos corrientes, antes que eso, el gasto está orientado principalmente a los servicios públicos, transporte, agua y energía, también al gasto en salud, vivienda y educación, y el gasto en defensa, ¿no? Básicamente fue los rubros donde se concentró el gasto. Dentro de los gastos corrientes, en el primer periodo,
uno puede ver cómo de la mano también de la creación de las empresas públicas y el mayor gasto, tenemos un aumento del gasto en remuneraciones, casi un punto del PIB. El empleo público creció fuerte en los primeros años, hay un ritmo promedio anual de un 7%, también con aumentos de salarios reales. También creció el rubro de aportes a empresas públicas. Estos son las transferencias que le hacía el Tesoro a las empresas por las pérdidas generadas porque se retrasaron las tarifas fuertemente, ¿no? Para cuidar el salario real. Hay atrasos de tarifas y de precios de combustibles de entre 40 y 50% hasta el año 50 aproximadamente. Y bueno, y ya en el siguiente periodo de mayor moderación, obviamente hay un ajuste muy fuerte en la inversión real. También se modera el crecimiento de las remuneraciones y dejan de atrasarse las tarifas, con lo cual los aportes a empresas también se moderan. Pero aparecen dos rubros en importancia. Uno es el de los pagos de las jubilaciones, ¿no? Se estaba ampliando la cobertura del sistema previsional, principalmente en general se ampliaba la cobertura, pero hay una creación de la caja de empleados de comercio en el 44 y durante el gobierno de Perón, la creación de la caja de empleados industriales, ¿no? Entonces aumentó los aportantes y también, con un lag, los beneficiarios, ¿no? Y eso llevó a aumentar los pagos de previsión social, se ven acá en esta línea, si se ve el curso. Y otro rubro que aparece, también vinculado a los cambios de política después del 49, de subsidios al sector público, que básicamente son subsidios al agro, ¿no? Donde lo que se intentaba era mejorar la rentabilidad del sector para que incrementaran las exportaciones. En conclusión, en todo el periodo, 45, 46, 55, básicamente el crecimiento al final del gasto está explicado por los gastos de transferencias y una contracción de los gastos de capital, ¿no? Que explican este 5,2%. Hay una tendencia también a que los pagos de intereses fueron perdiendo peso en la estructura de gastos por la caída del ratio de deuda PIB, cayó aproximadamente 42 a 29%. Acá tiene que ver la repatriación de deuda y también las tasas de interés reales negativas a las que se emitían los bonos. Un actor importante en este periodo, ya se ha mencionado, fue el IAPI, que tenía la función de concentrar el comercio principalmente de granos, pero que eso era algo, como ya se mencionó, no era algo raro para la época, pero en el caso argentino la singularidad es que se dedicó a muchas más funciones, ¿no? Entonces, también se dedicó a financiar gastos corrientes, a realizar compras de bienes de capital para los servicios públicos, para la defensa, para la explotación de combustibles y de energía eléctrica. También intervino en las nacionalizaciones, que es la barrita de este sector rosita, y en los créditos, y también en créditos comerciales, con convenios comerciales con España e Italia. Fíjense que, bueno, en los primeros años todo este conjunto de gastos llegó a 10% del PIB, más o menos un tercio del gasto total, y en los años posteriores, sobre el final, donde obviamente acá se ve un poco también las correcciones que mencionaron, ¿no? Gómez Miranda había sido el primer director del IAPI, que también era el presidente del Banco Central. El IAPI dependía del Banco Central, después cambió a partir del 49. Ahí empezaron a crecer el peso de los subsidios agrícolas, por esto que les había comentado previamente, el cambio de política con el sector agropecuario. Y la fuente de financiamiento, bueno, inicialmente el IAPI se financiaba con la brecha de los precios externos con respecto a los domésticos, pero también se financiaba con préstamos bancarios, ¿no? Con el Banco Nación, con el Banco Provincia en menor medida y con el Banco de Crédito Industrial. Obviamente que con la caída de los precios de las exportaciones, esta ecuación fue cambiando y lo que era ingresos se transformaban en subsidios y básicamente el financiamiento sobre el final, de la mitad hacia el final, fue básicamente préstamos, ¿no? Que después, a estos bancos que después eran redescontados en el Banco Central. Y bueno, y como dice Cortes Conde, esto fue claramente una segunda tesorería, ¿no? Con discrecionalidad y sin control presupuestario, ¿no?
los mayores gastos vinieron acompañados también de una mayor presión tributaria, ¿no? Los ingresos totales aumentaron cerca de 6 puntos, básicamente por los ingresos tributarios. Dentro de los ingresos tributarios, al principio hubo un mayor aporte de los impuestos directos. Hubo en el 46 hubo modificaciones en el impuesto a los réditos, el impuesto a las ganancias, principalmente para las sociedades. También se creó un impuesto a las ganancias eventuales, que agravaba ganancias de capital. Luego del 49 empezaron a perder participación, se empezaron a estabilizar en torno a este 6-7%, y ganaron los impuestos indirectos, mayor participación. Aquí en este periodo, ¿no? Estos 3 puntos, hubo aumento de impuesto a las ventas, un aumento importante, ¿no? De 1,25 a 8 la alícuota. Hubo cambios en los impuestos internos y en los impuestos vinculados con los combustibles. Básicamente, hubo corrección de precios que aumentaron la base tributaria. Obviamente, dentro tanto de directos como directos hay una tendencia general que es lo que les había comentado antes de las cajas previsionales, que van a ser, como vamos a ver más adelante, una fuente importante de ingresos para el Tesoro. Entonces, uno puede ver que de ingresos de 2 puntos pasaron a 5 puntos sobre el final. Bueno, esta dinámica de gasto y de ingresos llevaron a esta evolución del resultado de las cuentas públicas. El resultado financiero, digamos, del global es la línea azul. Tuvo un déficit promedio de 4,4% del PIB en el periodo. Si a esto le restamos los gastos extraordinarios que mencionamos antes de las nacionalizaciones, básicamente que influyen en los primeros años, ese promedio cae a un déficit de menos 2,6%. No parece un número muy importante en la comparación histórica, ¿no? Pero bueno, esconde justamente la utilización de este superávit de las cajas previsionales, que llegó en promedio a 4% del PIB, ¿no? Que era tomado por el Tesoro contra títulos públicos que tenían tasas de 4 o 5% nominal, cuando la inflación en el periodo en promedio fue de 20% anual. Si sacamos estos ingresos de las cuentas, el resultado se incrementa bastante, llegando a menos 6,5 puntos del PIB. Y muestra un poco, sí. Vamos promediando 20 minutos, digo, para que... Perfecto, bueno, ya termino con esto. Bueno, ¿y cuál fue la fuente de financiamiento? Básicamente, considerando el déficit de la seguridad social, tenemos que el 58% fue financiado con deuda, básicamente tomado de las cajas previsionales, como ya les conté, y el resto con financiamiento BCRA, donde las operaciones IRAPI son muy importantes. Entonces, básicamente tenemos el financiamiento con las cajas previsionales, que era un ingreso o un superávit que iba a ser transitorio por cuestiones demográficas, que no operó eso sobre el periodo del peronismo, y se iniciaba el ciclo, digamos, un financiamiento sistemático también de las cuentas públicas con el Banco Central. A vos, José. Sí, muy rápido. Yo quería enfatizar los cambios que hubo a partir realmente de 1949, ¿no? Creo que fue Gabriel, o no sé quién que lo mencionó, o Roberto. Hubo un cambio muy importante a partir del 49, con Gómez Morales. El gasto deja de aumentar, el déficit disminuyó a partir de ahí, la expansión monetaria se redujo, hubo una cuasi eliminación del IAPI casi desaparece del 49 hasta el 53, que vuelve por otros motivos al final del gobierno de Perón, en los últimos 2 o 3 años. Hay más incentivos para el sector agropecuario, pero más, cuando digo más, estoy hablando de los créditos, que eran 10% del total de créditos y pasan a ser ahora 30%, y una mejora sustancial de los precios relativos. Ahí está, ahí lo tienen, y pasa a la próxima ya. Y ahí fíjense qué es lo que pasa con la mejora sustancial. Ahí están la línea de arriba, el azul, es la relación de los precios del intercambio exterior. La otra son los precios internos.
el 47, 48, 49, todos sabemos que lo que hizo el IAPI es quedarse con la mitad de los precios del sector agropecuario, pero después eso va cambiando al punto que en los últimos años la situación se revierte. Fíjense que los términos de intercambio se deterioran todo el tiempo a partir del 49, y sin embargo los precios internos se mantienen y aún aumentan. ¿Esto qué es? Subsidios. Claramente subsidios al sector agropecuario muy grande, comparado a los tipos de cambio, quiero decir, y que eran pagados ahora de vuelta por el IAPI, y eso es lo que pasa realmente del 53 al 55, ¿no? Y en el 52 hay un programa finalmente de estabilización con contracción monetaria, o sea, lo que hizo Gómez Morales es ir reduciendo el déficit fiscal y la expansión monetaria todo el tiempo, gradualmente, y más fuerte en el año 52, y entonces ahí se dio una combinación de políticas, ustedes, poco usual en ese momento, de política de ingresos con política fiscal y monetaria bastante más restrictiva de lo que había sido antes. Después eso cambia en el 54 y 55. Un breve comentario sobre los que yo creo que fueron los excesos y los errores. Y eso tiene que ver, la última, se ha hablado de que creían que iba a haber continuidad de altos precios de exportación. Y es cierto, pero el Banco Mundial ya en el 48 o 47 había dicho que creía que esos precios no eran sostenibles en el tiempo. Más allá que lo que marcaba Gabriel al comienzo, que parte de los precios de exportación de la Argentina estaban un poco inflados, pero un poco nomás, ¿no? Porque lo único que sabemos, eso que marcaba Gabriel, es para el caso del trigo, y con España y Italia. Pero bueno, algo estaban inflados. La otra es que había expectativas de participar en el Plan Marshall y, por razones que todos sabemos, no funcionó. Perón creía que iba a haber igual que Churchill, un nuevo conflicto bélico, y que entonces había que aumentar las importaciones todo lo que se pudiera antes que llegara de vuelta el conflicto bélico. Pero no se entiende en ese contexto, si pensaba que iba a haber guerra, para qué teníamos que cancelar todos los préstamos por adelantado. La idea es armar la idea de una independencia económica. Declaramos la independencia económica en el 47. Yo creo que lo que hay es impericia e incompetencia. En el caso de Miranda, que decía, deje general, yo se lo arreglo. Y el tema quizá fundamental es la reelección de Perón, ¿no? Perón, cuando ya le permiten ser reelecto, comienza a tener una política un poco más restrictiva, que son las de Gómez Morales, y a partir de ese momento eso es lo que hace, y eso es lo que le permite llegar al año 52 en una situación fiscal mucho más razonable, no perfecta, pero mucho más razonable que antes, y hacer una mezcla de política de ingresos con una situación más razonable. ¿Qué pasó al mismo tiempo en ese periodo? Que había ausencia de instituciones fuertes. Eso fue la característica de la Argentina, que tenía que ver con esa elasticidad de la cual hablaba Perón. Y el último comentario es la estabilización, que llegó en el 52. ¿Fue una urgencia simplemente porque habíamos tenido de vuelta una mala cosecha en el año 52? ¿O era una propuesta de larga historia? Yo creo que pensar que Gómez Morales ya en el año 49 pensaba hacer una mezcla de política de ingresos y política fiscal y monetaria no es cierta, pero es cierto que fue ajustando todo el tiempo el déficit fiscal y fue reduciendo la expansión monetaria. Entonces a mí me da la impresión que cuando llegó el 52 y Perón ya había sido reelecto, Perón decide tomar una medida muy dura que implica una caída de los salarios del 20%, y poner en marcha el programa de estabilización. O sea, no fue una cosa planeada 3 años antes, pero claramente las políticas económicas, fiscales y monetarias permitieron que en el año 52 se pusiera en marcha un programa de estabilización que era una mezcla de política de ingresos y política
y política fiscal y monetaria acorde. Bueno, perdón si nos pasamos con el tiempo. Gracias. No, no, perfecto. Yo no tengo preguntas en el chat, ¿no? Quizás dejo una reflexión, quizás para la parte final, que es que podría yo concluir de esto que he escuchado, que por ahí en el caso de Perón no hubo como un desequilibrio tan grande en lo macro a la postre, más allá que es cierto que usaban algo de lo de seguridad social, pero hay un efecto muy fuerte de lo fiscal en lo micro, ¿no? Porque es como que distorsionaste todos los precios relativos, dejaste empresas públicas. Entonces, eh, nada, se los dejo como una reflexión, quizás podemos volver a eso al final. Y acá Osvaldo Meloni pregunta si hay estadísticas que permitan diferenciar el gasto federal del gasto de las provincias. Se puede conjeturar que el gasto de las provincias se haya comportado igual. No sé si tienen quizás algún comentario sobre esas dos cosas. Sí. Estos datos de CEPAL tienen datos de provincias y la ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurre es que elegimos no usarlos porque que más o menos representan un 20% del gasto de lo que sería el gobierno global o sector público argentino, como se diría hoy. Lo que ocurre no los usamos porque sobre el final utiliza datos de presupuesto o estimaciones en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo menos marca el documento y por eso quisimos usarlos de gobierno nacional. Y bueno, en las transferencias a las provincias hay un aumento también a lo largo del periodo, con lo cual se ve sí también que haya un aumento del gasto en las provincias. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Entonces, si les parece, pasamos ¿algún otro comentario, José Luis? No, solo Federico de Sebastián Katz aquí, uno de los coautores. No, solo respecto del comentario que haces, efectivamente, está claro que hay todo un legado de impactos microeconómicos sobre la excesiva presencia del Estado, aunque es cierto también que más allá de ciertas correcciones en el margen que ocurren a partir de, digamos, ese momento de 49-52, es cierto que nosotros algo que marcamos en el artículo también es que hay varias razones, no hay una única hipótesis, pero hay varias razones, algunas de economía política, pero otras también de, digamos, cierta incomprensión y desapego a los límites o restricciones institucionales que van provocando, pues a nadie se le escapa, el gradual ingreso en un régimen de funcionamiento macroeconómico distinto, que es, digamos, el del stop and go, el hecho de que pareciera que solo la hard budget restraint, o sea, la restricción fuerte de divisas es la que te frena y que vos no frenás antes de tiempo, y por supuesto, bueno, nuestro ingreso en un ciclo de stop and go y de inflación crónica. Entonces, quiero decir, a ver, como que cometiste algunos pecados por distintas razones y entonces hay, si bien está esta corrección que a nosotros nos parece importante enfatizar, porque hay finalmente, después de la aparición de desequilibrios, una toma de conciencia de que te habías ido demasiado lejos en el impulso distributivo y en el impulso expansivo. Por otra parte, también hay tal desapego por la cuestión institucional en ciertos momentos que esto inaugura una etapa accidentada de nuestra evolución macro, ¿no? Sí, excelente, excelente. No, y también está el punto de que estabas usando el superávit del sistema de seguridad social. Está muy interesante esa corrección. Sí, seguro, ¿no? Seguro. Exacto. Bueno, y después mirar los números del IAPI con detalle es todo otro tema, ¿no? Que ahí José Luis seguramente siempre discutimos si realmente en el análisis que hicimos todavía pudimos descubrir absolutamente todo, porque un punto que nos quedó abierto es, por ejemplo, todos los, llamémoslo, no me quiero exceder en el lenguaje, pero los pufos del banco hipotecario, ¿sí? Que es otro gran tema de agenda de investigación, para mirar con mucho detalle los números. Pero lo cierto es que muy breve, lo cierto es que los excesos del comienzo dejaron su huella. Y si uno mira qué es lo que pasó con el ingreso per cápita creció de una manera extraordinaria en los primeros 3 años. Pero si uno toma el año 48,
en el año 55 el ingreso per cápita en Argentina era igual al del año 1948. Okay. Muy interesante. Así que las secuelas de los excesos se fueron pagando con el tiempo. Ok, clarísimo. Bueno, ¿les parece que pasamos entonces al segundo para respetar el tiempo de los colegas? Entonces pasamos a política monetaria y bancaria. Laura D'Amato y Javier Ortiz Batalla, les paso la palabra. Empiezo agradeciéndote, Federico, por estar coordinando esta mesa, a Udesa y a Tommy Murphy, que nos invitó, realizó esta invitación y nos ayudó a organizar este evento. Muchas gracias a todos. La idea es, con Laura, tratar de repasar lo más rápidamente posible el capítulo que escribimos para el libro de Editorial Edasa, invirtiendo un poquito el orden que existe en ese capítulo, donde empezamos con una cuestión descriptiva y de los efectos, y terminamos con un modelo y algo de análisis estadístico. El modelo es un modelo muy sencillo, pero voy a empezar por eso, para darle un marco analítico a los diferentes cambios de régimen que ocurrieron durante este periodo. Lamentablemente es un modelo que para algunos va a ser muy sencillo y por lo tanto la explicación va a ser un poco extensa y para otros probablemente falten algunas explicaciones, pero voy a tratar de referirlo a la realidad. La verdad es que entre 1927 y 1955 la Argentina pasó por casi todos los regímenes monetarios. Entre el 27 y 29 tuvo un tipo de cambio patrón cambio oro, es decir, con convertibilidad al dólar y a la libra, que tenían como reserva el oro. Del 29 en adelante, flotante, sin Banco Central y sin control de cambios hasta el 31. Luego la salida de la libra entre el 31 y el 35, con tipo de cambio múltiples, control de cambios y sin Banco Central. Desde el 35 hasta el 46, digamos, un tipo de cambio múltiple con Banco Central independiente. Y del 46 en adelante, pero sobre todo del 49 al 55, con un Banco Central que es crecientemente dependiente del gobierno central, hasta un punto poco visto, yo creo que es absolutamente idiosincrático, donde el ministro de Hacienda, es decir, quien hace los requerimientos de dinero, es a la vez presidente del Banco Central, y su segundo es el vicepresidente del Banco Central, es decir, donde se ha perdido cualquier límite entre la tesorería y quien financia o eventualmente puede financiar la tesorería. Para hacerlo hemos utilizado un modelo muy conocido de Rogoff, del Quarterly Journal of Economics, donde para analizar la conducta de un Banco Central independiente se recurre a un modelo de teoría de los juegos que ha dado origen a una muy voluminosa literatura posterior y donde supone que existe esa función 1, que es la de un gobierno benevolente, probablemente un banco central, que intenta minimizar esa función de pérdida L, que representa supuestamente las preferencias agregadas a los ciudadanos. Y por lo tanto penaliza en forma creciente o cuadrática los alejamientos de la inflación de cero y el nivel de ingreso I de un nivel deseado u objetivo del producto, que es mayor al nivel natural, que esto es clave, dado que existe alguna distorsión en el mercado de empleo, en el mercado de productos, que hace, por una distorsión de mercado inducida por la acción del gobierno a través del impuesto, que el resultante del mercado sea menor que el nivel deseado chi por parte del gobierno. El parámetro lambda indica el peso relativo que los dos tienen en las preferencias de la sociedad y por lo tanto en el gobierno. El sector privado a la vez maximiza ganancias y hay sindicatos que intentan mantener los salarios reales a la Friedman y Phelps constantes, proyectando expectativa de inflación usando expectativas racionales, es decir, utilizando utilizando un modo de predicción que solamente admite errores aleatorios o estocásticos, pero le permite prever todos aquellos elementos sistemáticos. Esta curva de Phillips aumentada por expectativas aumenta el producto si la inflación supera la inflación esperada. Si ambas son iguales, el producto es igual al natural, pero para el gobierno esto es muy bajo y por lo tanto desea un nivel superior al producto y utiliza su única variable de control, que es la inflación, o como un proxy de la política monetaria, lo cual da origen al juego. Y aquí existe una solución de primer mejor, que es eliminar esa distorsión,
En ausencia de esta política existen diferentes soluciones para este juego. La primera de las cuales es una solución de regla, donde el gobierno tiene la credibilidad para comprometerse a una regla que en este caso es esa pi sub r y super r, digamos, donde el gobierno actúa en forma anticipada y creíble, en forma contracíclica, amortiguando, por eso el 1 divide 1 más lambda, que es menor que 1, los shocks que le ocurren a la economía, que van a ser muy fuertes durante este periodo, va a estar nada menos que la Gran Depresión, y admitiendo a cambio de esto un aumento en la inflación para reducir los salarios reales y por lo tanto inducir el aumento del producto. Para eso es necesario que sea admisible una solución de Stackelberg, es decir, que se pueda minimizar 1 sujeto a la ecuación 2, y necesita credibilidad del gobierno para una regla muy compleja. En ausencia de esa credibilidad, surge un equilibrio de Nash, donde hay un costo para el gobierno, que es ese primer término lambda-chi, que es una inflación permanente que se incorpora a las expectativas de la gente, y por lo tanto, esta regla muy compleja, digamos, de tipo contingente, es superior a discreción, porque alcanza el mismo nivel de variabilidad del producto, pero tiene una inflación permanente que se incorpora al sistema y permanece allí. Similar a lo que le empieza a ocurrir a la Argentina a posteriori de 1935 y en forma muy marcada después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina tiene tasas de 2 dígitos de inflación, llega a tener 19% de inflación. Es claro entonces que la solución bajo discreción es peor que la solución de reglas, pero muchas veces esas reglas son muy difíciles de alcanzar y por lo tanto muchos países, la última parte del siglo XIX, hasta 1914, en la versión de patrón cambio-oro, principalmente desde el 25 y el 29, cuando ocurre la Gran Depresión, aunque comienza en el 28, los países adoptan reglas mucho más rústicas, como el patrón oro, donde se comprometen a una regla de largo plazo de inflación cero, pero asumen o admiten una mayor variabilidad en el producto, es decir, como en el siglo XIX uno tiene fuerte variabilidad en el nivel de actividad. Es decir, que la discusión entre reglas de este tipo, que son las que probablemente eran opcionales para los gobiernos, sobre todo para un gobierno como el de Argentina, que había tenido mucha inflación durante el siglo XIX, es optar entre estas dos soluciones, y claramente la de abandonar el patrón oro se vuelve más interesante cuando la varianza de esos shocks se vuelve muy fuerte, como es el caso de la Gran Depresión. Argentina abandona con el presidente Irigoyen en el año 29 el sistema de tipo de cambio oro que al cual había adherido durante el gobierno de Alvear, básicamente después de tener desde el 28 una fortísima contracción de su base monetaria, porque la caja de conversión se iba quedando sin reservas. Así que digamos que la consecuencia es que va a admitir un nivel mayor de inflación que el que tenía, a cambio de producir un deterioro en las expectativas. Ahora, digamos, esto lo podemos ver tanto en podemos pasar esta si quieren, tanto en los indicadores de inflación como en los indicadores de política monetaria, si uno pone proxies por la política monetaria, digamos una velocidad del dinero que en lugar de tomar como variable de control la inflación, uno vaya a la cantidad de dinero como la variable de control. Lo importante de esto, yo creo, es resaltar, y lo podemos hacer en este resumen de resultados, puede resultar un poquito complejo, es que existe una alternativa, que es delegar en un banco central independiente, que de alguna manera, en la medida que ese hacedor de política monetaria tenga preferencias por menor inflación, que le dé menos valoración al nivel de producto, va a minimizar ese factor de inflación permanente que aparece cuando uno entra en soluciones en la cual se sale de la regla, ese lambda chi que aparece en la primera fila, en la segunda y cuarta celda. Claramente existe, por lo tanto, una correlación entre el grado de independencia del Banco Central y el comportamiento de los precios.
que ha sido extensamente confrontado con la evidencia empírica, lo mismo que con los agregados monetarios. Nosotros presentamos resultados en el libro, pero que yo voy a referirlos al libro para poder, digamos, avanzar. Si vamos al anterior, ahí estoy. Sí, no, Javier, perdón. Lo importante, yo creo, del modelo es que presenta como muy razonable el riesgo de haber abandonado la convertibilidad en presencia de la Gran Depresión y haber impuesto un control de cambios inmediatamente a posterior del año del 31, después de que Inglaterra abandonara la convertida a la libra, uno de los dos países que fundamentaban el sistema de patrón cambio-oro. Y también resulta muy razonable que a posteriori, digamos en 1935, en un proceso gradual al cual se llega y al cual me voy a referir en un minuto, la Argentina delegara en un Banco Central independiente y conservador, con Bosch como presidente y con el joven Raúl Prebisch como su joven gerente general, y con una arquitectura institucional que tenía las características de ser un ente autárquico, con participación del sector privado, con límites para préstamos al gobierno, con un objetivo de los objetivos convencionales de un Banco Central de estabilizar o neutralizar, digamos, los ciclos económicos en el contexto de la Gran Depresión, digamos, y de mantener estable el sistema financiero, porque desde 1933 la Argentina había dejado la recesión y el proceso deflacionario previo, y empezaba a convenir salir del sistema puramente discrecional. Había habido dos emisiones, una del 31 y una del 32, y darle una estructura institucional a esos. Como vamos a ver y vamos a describir más en detalle, resulta mucho más difícil encontrar explicaciones a la estatización del banco del 46, aun cuando era un movimiento de la época, como vamos a ver. Había muchos países de características diferentes. Uno puede llegar a entender más esa decisión. Es más idiosincrático, como vamos a ver, la centralización completa del crédito, que se realiza junto a la estatización del banco, y sobre todo las reformas con categoría institucional del año 49, que esto institucionaliza la total dependencia del Ejecutivo, en el sentido de que elimina la autarquía del Banco Central, lo convierte en una dependencia del Tesoro, elimina todas las restricciones que existen para que el banco se desarrolle, y un poco la tesis que perseguimos a lo largo del tiempo es que el Banco Central se convierte de un Banco Central con las características usuales en un prestamista de primera instancia del gobierno en sus diferentes tesorerías, digamos, que algo de eso se desarrolló muy adecuadamente en la reunión previa, y en un banco de desarrollo. Es decir, es un proceso esto que comienza con la flotación cambiaria en el 29, continúa con un control de cambio en el año 31 y con dos emisiones, la primera para financiar el sector privado, mediante redescuento de documentos del Banco Nación en la caja de conversión, y la segunda mediante la emisión de un bono patriótico que parcialmente se redime en la caja de conversión, y es la primera emisión que se realiza en el siglo XX. La Argentina es un país muy inflacionario del siglo XIX. Y con la recuperación, los proyectos de institucionalizar esto, primero con la emisión de Meyer en honor al presidente del Banco, al director del Banco de Inglaterra, y luego en el 35 con la creación del Banco Central. El Banco Central se crea durante la presidencia de Justo, con Pinedo como ministro, básicamente porque adopta formas diferentes a la propuesta de Niemeyer. Resumiendo, la propuesta de Niemeyer era una propuesta ortodoxa, muy alineada con lo que era el mundo previo a la Gran Depresión. Era un verdadero banco de bancos, sin injerencia estatal, un banco privado, con instrumentos del redescuento y con todos los elementos que marcaban la ortodoxia respecto a las penalidades para operar con el sector público y con la idea de la vuelta pronta al patrón oro. La propuesta de Pinedo-Prebisch, que se lleva a cabo una vez que Güello abandona el Ministerio de Hacienda, es: hemos pasado la Gran Depresión, tenemos que estabilizar el sistema financiero,
y actuar en forma contracíclica, y por lo tanto toma otras formas y comienza a hacerlo. Ahí, por algún error de la tablita, la primera fila no tiene el 100%, pero es porque se borró el 28% en la celda número 5. Pero lo importante de esto es que la Argentina realiza una revaluación contable del oro en la década del 30, que es tomada, a diferencia de lo que dice la historiografía argentina de los Estados Unidos, que lo había hecho en el 34 una vez que sale el patrón oro, y que lo utiliza, como muchísimos otros países, para estabilizar el sistema financiero, creando un instituto movilizador y financiándolo, y además para realizar actividades contracíclicas en uno y otro sentido, hasta, yo diría, la Revolución del 43, cuando Prebisch deja el Banco Central y muy rápidamente después deja el Banco Central también su presidente, presidente Bosch. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? En el mundo la verdad es que ya desde antes de la guerra Vamos 15 minutos. estaba rodando. Javier, vamos 15 minutos para que manejes el tiempo, ¿ok? Perfecto. Había una ola de estatizaciones en países absolutamente diferentes, y yo diría, desde la Segunda Guerra Mundial, esas estatizaciones se generalizaron hacia los servicios públicos. Francia estatiza una cantidad de bancos de capital privado, algunos vinculados con fondos alemanes, pero solo detrás de la cortina de hierro se estatiza la propiedad de los bancos, y la Argentina tiene este tema de la centralización de los créditos en medio de una, yo diría, una dialéctica bastante fuerte en contra de los bancos de la época, que uno la puede leer, donde se habla de bancos como bancos conservadores, que no propician el desarrollo, y que va a dar origen a todo este movimiento propiciado por Perón y que ya venía construyéndose desde antes, el Banco Central como un banco de desarrollo, donde empiezan a confundirse ambos roles. Existen, yo diría, 4 normas que, como ustedes pueden ver, si recuerdan, Perón llega al gobierno el 4 de junio del 46, es decir, que se pasan junto, como vamos a ver en otras secciones, durante el gobierno militar, por eso pasan con gran velocidad. 4 normas que organizan este nuevo sistema y que transforman un Banco Central independiente, focalizado en tratar de neutralizar el ciclo y promover la liquidez y salud del sistema financiero, en un banco de desarrollo, un prestamista a primera instancia del gobierno, no el único, porque como vamos a ver también el Banco Central, a través de los diferentes mecanismos que crea, va a utilizar como financiamiento las cajas previsionales, a las cuales las vacía, dándole instrumentos del Tesoro, instrumentos de rendimientos muy por debajo de la inflación, que se va a acelerar. Esos 4 instrumentos son estos 4 que estoy mencionando y que ahora Laura pasa a describir con mucho detalle, y en el 49 estos instrumentos se van a distorsionar aún más y van a ser un poco el fundamento de la política monetaria y crediticia que vamos a referir. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de seguirles, quiero agradecerle en particular a la Universidad de San Andrés y también en particular a Walter Sosa, a Tomás Murphy y a Federico Sturzenegger por darnos la oportunidad de presentar este libro aquí en este seminario. Entonces, algo que me parece importante es que, y que conecta un poco el foco monetario con el fiscal, es pensar que el Banco Central y el IAPI fueron como 2 instituciones muy centrales en este proyecto en este proyecto peronista, digamos, de un gran impulso al desarrollo industrial con unas características muy peculiares. Entonces, me parece que es bueno tener estos 2 capítulos juntos porque tienen mucha relación entre ellos y porque, la reforma del Banco Central, que realmente produce una transformación dramática, diría yo, en sus funciones, apunta justamente a la consecución, de esos objetivos, ¿sí? Entonces, un poco siguiendo lo que contaba Javier, ¿qué implica la centralización? Lo que se conoce, creo, más comúnmente como la nacionalización de los depósitos. Bueno, esto básicamente es una transformación, sustancial, o de alguna manera, en algún sentido, una
destrucción del sistema bancario como tal, digamos, ¿sí? Porque lo que sucedió es que, bueno, un poco con el argumento de dar protección a los depositantes, lo que se hace es centralizar en el Banco Central en forma directa la asignación del crédito. Digamos, los bancos dejan de actuar como intermediarios financieros, digamos, intermediando activos líquidos para transformarlos en activos menos líquidos a ciertos precios de mercado, ciertos precios de mercado de riesgos percibidos, y se convierten en mandantes legales del Banco Central, ¿sí? Entonces van a tomar depósitos por cuenta y orden del Banco Central, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, perdón, yo vuelvo un poquito porque quería resaltar otra cosa, el Banco Central fija las tasas de interés, fija las comisiones en las cuales se captan los depósitos y va a fijar las tasas activas, ¿sí? Y los montos que los bancos van a poder prestar. Y el otro aspecto importante es que los redescuentos, que tenían un rol convencional para la banca central de proveer liquidez a los bancos frente a situaciones de liquidez transitoria, digamos, empiezan a cumplir otro rol, que es el de redireccionar el crédito a través del Banco Central. O sea, el Banco Central, de alguna manera, a través de los descuentos, va a cumplir con ese rol. Entonces, ahí es donde nosotros vemos este paso, digamos, de un Banco Central independiente a un Banco Central dependiente y con este rol de centralizar el crédito. ¿Sí? De alguna manera también acá un poco desaparece la política monetaria tal cual un poco estaba definida para el Banco Central cuando se lo crea, y en un sentido más moderno, digamos, ¿no? En ese sentido, la reforma, digamos, la creación del Banco Central es una adaptación bastante interesante al mundo que nos tocaba vivir, digamos, y eso va a tener un giro enorme. Un giro dramático, digamos, ¿sí? La nueva Carta Orgánica, digamos, establece que ya los directores van a ser nombrados por el Poder Ejecutivo y se crea un sistema de Banco Central en el cual, parte del cual es el IAPI, digamos, ¿sí? Que de alguna manera centralizaba el comercio exterior y además, era la institución a través de la cual de alguna manera se producía esta redistribución de ingresos del agro al sector industrial, ¿sí? Entonces, ahí se pierden, las funciones de los bancos, ¿sí? Los bancos empiezan a perder los incentivos para captar depósitos y prestar, porque el Banco Central interviene de una manera, muy, muy particular, porque 100% de los depósitos quedaban en el Banco Central y después el Banco Central financiaba el crédito directamente a través de los redescuentos. O sea, que de alguna manera el sistema bancario como tal desaparece, diríamos, en algún sentido, ¿sí? Entonces, también se lo habilita al Banco Central a financiar de manera irrestricta a un sector público que estaba en una rápida expansión. Un poco esto también lo vimos cuando se describe un poco la evolución fiscal, ¿no? Entonces acá se produce realmente un movimiento enorme, que es desde un Banco Central que tenía un rol convencional, modernamente convencional, a partir de su creación, que era el de, para una economía abierta, pequeña, como Argentina, que estaba bastante abierta a los flujos comerciales y a los flujos de capitales, era de alguna manera contar con instrumentos para moderar el ciclo, ¿sí? Y por otro lado, un rol de preservar la estabilidad del sistema financiero, ¿sí? Eso se elimina de alguna manera. Y la reforma, de alguna manera la reforma del 49 va realmente a implicar una profundización de este rol del Banco Central, ¿sí? Entonces eso también es llamativo, porque aún en una situación en la cual la bonanza de los 2 primeros años ya se había agotado, digamos, producto de una expansión fiscal y monetaria brutales, de alguna manera se redobla la apuesta en el sentido de ir en la dirección ya iniciada con la reforma del 46, ¿sí? Y ahí hay una pérdida total de independencia del Banco Central. Se crea en el 47 el Consejo Económico, en el 49 hay una reforma de la Constitución, ¿sí? Que involucra también a la reforma que va a haber en el Banco Central y que va a implicar darle un rango constitucional a esta forma de funcionamiento del Banco Central.
Y otra cosa fundamental que sucede es que el Banco Central pasa a ser una dependencia del Ministerio de Finanzas, a tal extremo que el presidente y el vicepresidente del Banco Central van a ser el ministro de Finanzas y su viceministro. Laura, ¿sí? disculpame, tenemos 5 minutos para cerrar. Bueno, bárbaro, sigo lo más rápido que pueda, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el impacto inmediato de las políticas? Bueno, una fuerte expansión de los agregados monetarios, represión financiera, cuyos efectos van a ser, digamos, una aceleración de la inflación, una creciente desmonetización de la economía, ¿sí? Y el otro aspecto importante es que, digamos, el otro impacto importante es que tanto los mercados financieros como los de capitales se comienzan a perder profundidad. Se reducen el ahorro en pesos y también desaparece en alguna medida el ahorro de largo plazo. ¿Sí? Esto ilustra un poco, digamos, la rapidez y la magnitud de la expansión monetaria. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos los promedios 40-45 versus 46-51 y ahí se ve un poco la gran magnitud de esta primera expansión inicial, que obviamente tiene su correlato en una importante expansión fiscal, ¿sí? Entonces, lo que se ve acá también es como la economía rápidamente, que venía de un superávit comercial y una acumulación de reservas importantes con términos de intercambio favorables, esto muy rápidamente se agota y Argentina tiene su primera crisis externa, digamos, como yo digo, autoinfligida, digamos, ¿sí? Producto de una brutal expansión, digamos, muy impulsada por el propio gobierno, ¿sí? El resultado de esto también va a ser un aumento sustantivo en la tasa de inflación que ya es claramente de 2 dígitos, ya lo era unos años antes, pero en promedio, fíjense que pasamos de una tasa de 5.6 en promedio entre el 40 y 45 a una tasa de casi 24% en el periodo que sigue. Bueno, el resultado, digamos, un poco de todas estas reformas están también que pasamos a una situación donde las tasas de interés son persistentemente negativas. Esto obviamente tiene impacto sobre el ahorro, un decrecimiento de los depósitos en el sistema financiero que ilustra la barra amarilla, muestra un poco como esta declinación, ¿sí? en la intermediación bancaria. Acá ilustramos un poquito el peso que va a tener el IAPI dentro de lo que es el financiamiento total digamos, del sistema financiero. Vuelvo acá un poquito, ¿no? Porque esto es interesante, porque el IAPI, digamos, una vez que las condiciones externas se deterioran, los precios, los términos del intercambio se revierten, digamos, un poquito esto fue explicado en la parte fiscal, el IAPI empieza a subsidiar al sector agropecuario y eso se financia en gran medida con créditos del Banco Central, que esto va a ser un gran problema en 1955, que el gobierno tiene que encontrar maneras de resolverlo porque el IAPI queda en una situación de una fragilidad tremenda. Y acá lo que hicimos fue hacer el ejercicio de descomponer el impuesto inflacionario en sus 2 componentes, usando el M2, digamos lo que podría ser cuánto explica digamos, el hecho de que los agentes estén más dispuestos a tener saldos reales versus cuánto explica el impuesto inflacionario, cuánto explica el puro impuesto inflacionario, ¿sí? Es una descomposición del señoriaje. Entonces, lo que se puede ver que es interesante es que, digamos, previo al 44, uno lo que ve es que hay un proceso de monetización en el sentido de que hay una mayor disposición de los agentes a mantener saldos reales y una porción menos importante es el impuesto inflacionario. Hacia adelante, lo que uno ve, ya agoté mi tiempo. Ya se agotó, pero dale, cerralo. Bueno, rápido, voy muy rápido. Hacia adelante, bueno, se ve lo contrario y digamos, el creciente peso del impuesto inflacionario. Lo que vemos es que ese proceso ese proceso lo heredamos, digamos, sigue recurrentemente volviendo, ¿sí? Entonces, un poco las conclusiones son, bueno, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, la presencia del Estado en la economía es un rasgo bastante común a otros países. La estatización del Banco Central en alguna medida también, pero bueno,
digamos, el hecho de pasar a tener un Banco Central que directamente es una dependencia del Ministerio de Finanzas, eso ya se aleja bastante del espíritu de época. De la misma manera también el hecho de que el Banco Central, digamos, deje de tener su rol de estabilización del ciclo y pase a ser, el centralizador de la política crediticia, digamos, ¿sí? En la asignación del crédito, ¿sí? Pero bueno, en lo inmediato las consecuencias básicamente fueron desmonetización del sector privado, desintermediación financiera, la virtual extinción del crédito a largo plazo y la dominancia fiscal que aparece que aparece y después va a ser un fenómeno recurrente. Y bueno, no separado de esto, los fenómenos de alta inflación y la recurrencia de las crisis del sector externo van a ser elementos que van a volver, digamos, en la historia de Argentina. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los ecos de esta experiencia que ustedes han contado los seguimos viviendo hoy, así que fue algo bastante fuerte. Yo, si me permiten los autores, le voy a pasar la palabra directamente. No tengo preguntas en el chat, entonces le paso a Jerry y a Eduardo para que ellos puedan hacer su presentación. Y en todo caso, sobre el final, si tenemos unos minutos y alguien quiere hacerlo también a Javier y Laura, lo incorporamos ahí. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Tommy. Voy a ir rápido porque me interpongo con el almuerzo virtual que ofrece la Universidad de San Andrés. Entonces, esto es un poco un complementario lo que estaban diciendo Javier y Laura. Es un paper con Eduardo. Eduardo ya hace 2 semanas me dijo que no podía estar presente, agradece, así que lo voy a hacer yo. Y esto básicamente es un paper muy simple, muy corto, pero que creo que tiene un punto fundamental, que es el principio, creo yo, de la pulverización de la demanda voluntaria de activos denominados en moneda nacional. Ahí se llama cuáles son las consecuencias de esta reforma del 46 sobre los instrumentos de ahorro del sector privado argentino. Entonces, básicamente, vamos a analizar algunas características, sobre todo la cédula hipotecaria argentina y los títulos públicos. Vamos a ver el nuevo esquema institucional, si bien se explicó un poco cómo impacta en esto, cómo se quiere una sustitución que fracasa del ahorro privado y motorizar un ahorro público. ¿Cuáles son los efectos sobre los retornos reales y las reservas de valor elegidas hasta entonces por el sector privado? ¿Y cuáles son los condicionamientos que tenemos a futuro? Entonces, acá para que pongo, esto es un viaje que podemos hacer de uno de los instrumentos más importantes, en un libro extraordinario de Roberto, sobre la cédula hipotecaria argentina, porque los fondos públicos nacionales que habían sido emitidos también hacia 1886 perdieron fuerza luego de la Primera Guerra Mundial, pero la que quedó, digamos, muy demandada como reserva de valor fue esta cédula hipotecaria argentina, que se emite en el 86. Era un instrumento muy, pero muy interesante para el sector privado minorista, porque el monto facial era muy bajo. Eran instrumentos de titulización de créditos hipotecarios emitidos por el Banco Hipotecario Nacional. La madurez era casi soñada para lo que es la actualidad en la Argentina, entre 37 y 42 años. Tenía triple garantía, la del valor del bien hipotecado, la constituida por un sinking fund o por reservas del banco hipotecario y además del Tesoro Nacional. Luego hubo una ley en el año 1911 que le permite al banco hipotecario acordar préstamos de edificación por cuotas, lo cual le permite de manera genuina y colateralizada también aumentar, digamos, esta oferta de cédulas hipotecarias argentinas. Y obviamente viene el impacto de la crisis, como viene el impacto de la crisis en el 33, como hacen la mayoría de los países del mundo, se realiza una conversión a tasas más bajas para que no queden, digamos, para que en el peso, digamos, de esa retribución no sea tan grande. Es coordinada con el gobierno nacional, que convierte también los títulos del crédito argentino interno del 6 al 5%. Y como explica, vamos a ver en la próxima cosa, del 35 hasta el 44, básicamente, con la creación del Banco Central, se trata de organizar más, digamos, el mercado de títulos, y va a haber colocación de cédulas hipotecarias argentinas todavía entre un cupón de 4,5%, y luego vemos que en el 46 empieza la debacle. El mercado de títulos públicos, o sea, de títulos públicos denominados en moneda nacional,
con anterioridad a la reforma financiera del 46, no se puede decir que tenía una gran profundidad. Existía el crédito argentino interno, pero no estaba demandado de manera por lo que se diría el agente económico minorista o digamos mayorista, pero pequeño. Los suscriptores eran las compañías de seguros, entidades bancarias y grandes empresas. Al 35 se hace la creación del Banco Central, y como se explica muy bien en el paper de Javier y de Laura, que no tuvieron tiempo acá de explicarlo, acá hay un intento de profundizar el mercado, principalmente a través de emisiones de más créditos argentinos internos, a partir de operaciones de mercado abierto, etc. Tiene mucho éxito esta emisión a nivel nacional, y luego van a copiar y se van a hacer emisiones provinciales, municipales y privadas denominadas moneda nacional. Luego vamos a tener en el 41 algunos canjes sucesivos, y nuevamente lo que va a destrozar básicamente estos mercados voluntarios de la deuda va a ser la reforma del 46. Esta es una tabla muy importante para verla, y la conseguimos solo en el 41 consolidar. Deberíamos poner en un propio revisión del paper la resultante, pero fíjense la composición anatómica de un portafolio, del portafolio típico, o sea, de las tenencias de activos financieros. Y es muy importante porque, bueno, ahí tienen como porcentaje el total de activos, pero si vamos a los títulos públicos y a las cédulas hipotecarias, suman un 33% de las tenencias del sector privado. Es decir, estos hacen parte de lo que se diría el mercado, entre comillas, de capitales y de bonos, digamos, de instrumentos de renta o de instrumentos de renta fija. Las acciones siempre han sido muy bajas, pero hacen al 16% del PBI. Es decir, yo querría ver cuánto es ahora, digamos, este tipo de cosas. Bueno, las reformas, voy a ir muy rápido. Estas reformas, la Carta Orgánica, van a ser muy importantes, como dijo, y prácticamente destroza la intermediación, digamos, entre el ahorro y la inversión del sistema financiero. Pero además vamos a tener dos reformas muy importantes que ahí sí van a pulverizar este mercado voluntario, digamos, de demanda por activos denominados en moneda nacional. Primero, la reforma de la operatoria del banco hipotecario. El gobierno, por medio del Banco Central, ahora vamos a ver la relación incestuosa que tiene el Banco Central con estas instituciones públicas, decide rescatar las cédulas hipotecarias que se hallaban en el mercado, canjeándolas por un bono hipotecario, pero como ya el régimen cambia a partir del 46, emitido por el Banco Central, que se colocaría en el público. El público, obviamente, sabe que el régimen cambió. El agente económico cambió, este canje fracasa. Como el canje no tiene éxito, ¿con qué se rescatan? En lo que prefiere el público es el cash. Se va a rescatar con redescuento para recomprar la porción mayoritaria de las cédulas hipotecarias argentinas, ¿sí? Tercera modificación, aparte del Banco Central, es el régimen de funcionamiento del mercado de la deuda pública, que, como decían Laura y Javier, ese Banco Central moderno había tenido éxito en ordenar, digamos, e incentivar a que los demandantes tomen estos títulos. Entonces, el financiamiento bancario, hay casi una estatización también de la canalización del ahorro, es el redescuento que deviene de alguna manera como el principal instrumento de financiamiento público. Y lo que se hace es que básicamente a través de esto también se van a rescatar estos títulos de crédito argentino interno, pero sobre todo lo que se va a hacer es que se va a utilizar, como se dijo, de manera compulsiva para utilizar, por ejemplo, la liquidez de las cajas jubilatorias, se le van a enchufar de manera compulsiva básicamente estos bonos que obviamente en la realidad conocemos. Entonces, ¿cuál era el sistema? El sistema era básicamente una estatización para canalizar lo que se podía del ahorro hacia, entre comillas, la inversión o básicamente la actividad económica. Y obviamente, como vamos a ver, el fondeo genuino que venía del sector privado, o sea, de la economía privada, iba a ser cada vez menor, y por lo tanto de ahí también de alguna manera explota lo que fue la famosa política de redescuento. El Banco Central tiene, como se explica muy bien
incestuosa con el Banco Nación, con el Banco de Crédito Industrial, con el Banco Hipotecario Nacional, con el resto de las bancas provinciales públicas. El IAPI entra, como se vio muy bien en los anteriores papers acá, para tratar de financiar, entre comillas, los distintos sectores de la economía real. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias sobre los retornos? Y acá Laura acaba de mostrar, digamos, una gráfica muy parecida. Esta es impresionante, porque si uno hace una serie de tiempo que va más atrás del 35 y mismo llegando a 1914, uno jamás vería, digamos, estas tasas negativas que se dan entre 1945 hasta el 53, como dijo muy bien José Luis. Ahí se trata básicamente de modificar. O sea, Gómez Morales es el único que ve este proceso de destrucción, pero no lo puede dar vuelta. Para darles una idea, la tasa promedio de remuneración de depósitos o la tasa promedio de estos bonos compulsivos que se le enchufaban a las cajas, digamos, jubilatorias, rondaban el 3%. Entonces ya calculen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, como no come vidrio, digamos, el agente económico, se van a eliminar estos mercados voluntarios y va a haber básicamente, y esto es muy interesante, los dos cuadros, uno ya se mostró, pero es muy interesante ver el cuadro de la izquierda, porque esto marca, este 46-48 marca un punto de inflexión sobre la utilización básicamente de activos de mediano y largo plazo denominados en moneda nacional. Pero fíjense en la izquierda es el turnover, es el volumen operado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en porcentaje del PBI, ya sé que falta poco, voy a correr. Fíjense, las cédulas hipotecarias están con un 2%, digamos, como porcentaje de volumen operado en términos del PBI, pasa a cero. O sea, pues se eliminan básicamente como no se transan más porque no hay más, digamos, no hay transacciones en el sector privado, se han rescatado la mayoría con cash. Fíjense lo que pasa con los títulos públicos. A partir del 35, como explican Laura y Javier en el paper publicado, en el capítulo publicado, empiezan a tener una madurez, no la madurez del título, sino una madurez en cuanto a aceptación grande, y se desploman. Se desploman porque básicamente se nacionaliza, digamos, la asignación de crédito para la economía, y el corolario que ustedes tienen es el corolario que ustedes ven a la derecha, que ya se presentó, que es el M3 en porcentaje del PBI, es una de las medidas. Y obviamente pasamos del monetary overhang, que se explicó indirectamente, que tenemos en la Segunda Guerra Mundial, donde tenés 45%, y vas a terminar, con efecto arrastre, básicamente en un 35% o 33%. 12 puntos del PBI de caída del grado de monetización de la economía debido a estas reformas del 46, de eliminar básicamente toda posibilidad de mercado de capitales privados denominados en moneda nacional. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Entonces, acá discutimos mucho con Eduardo, porque acá estamos en el sistema de Bretton Woods. En el sistema de Bretton Woods vos no tenés control básicamente hay una idea de control de capitales, o sea, son movimientos autónomos, over borders, digamos, pero, entonces acá este periodo está condicionado por la restricción interna, pero como se dijo muy bien, autoinfligida, ¿sí? Esto es autoinfligido, ¿ok? Empiezan las correcciones cambiarias, y lo que es cierto, a pesar de lo que es cierto, es que vos tenés un spread, digamos, entre el tipo de cambio libre, el tipo de cambio paralelo, que lo ves explotando, a pesar del ajuste, digamos, de Homero Morales, vos lo ves explotando hasta el final. Yo creo que el spread termina prácticamente en un 80% con respecto al tipo de cambio oficial, que como típicamente peronista, el tipo de cambio oficial se pisa durante cuatro años. Ahora, esta posibilidad de ir hacia el dólar todavía no es algo, digamos, tan masivo, digamos, para resignar el portafolio, hacer una sustitución. Esto va a ser mucho más importante a partir del 73, cuando termina Bretton Woods, vienen los petrodólares, y hay una dominancia de la globalización financiera que sigue o que seguía hasta nuestros días. La otra parte que se dijo, bueno, pero ¿a dónde va todo esto? Bueno, una parte se perdió, que es el famoso impuesto inflacionario. Una parte de los agentes económicos no era por ilusión monetaria, no sabían básicamente a dónde ir.
el proceso de indexación no existía todavía, la tasa estaba controlado. Entonces, hay toda una idea de los inmuebles, hay toda una idea de que entonces a dónde te vas, a los ladrillos. Entonces, el que controla la capacidad de hacer construcciones masivas o por cesión a constructoras privadas va a ser el Banco Hipotecario Nacional. Se crea la ley de propiedad horizontal que permite la división de inmuebles en unidades, se busca fomentar la construcción vertical. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para invertir ahí? Que tenía la famosa ley de congelamiento de alquileres. Entonces, aún cuando eso se reflejase en el precio del metro cuadrado, vos no tenías ganas de meterte necesariamente si vos tenías un congelamiento de alquileres muy por debajo de la evaluación de la tasa de inflación. El boom va a venir luego básicamente de Frondizi, sí, van a ser en el 60-70. Entonces, las principales conclusiones, es muy interesante que vos destrozaste básicamente, aun cuando probablemente el mercado doméstico es pequeño, vas a destrozar la willingness, digamos, del demandante de tener bonos de larga madurez en moneda nacional, ¿ok? Si bien la política de redescuento, digamos, trata de tener una redistribución del ingresos, vos tenés un corolario, que combina lo de José Luis con lo de Javier, el corolario tenés que estás extrayendo una política extractiva de este ahorro privado. Y entonces, bueno, lo que tenemos es este tipo de activos de reserva alternativos. Y como la primera conclusión, y voy a hablar más esto sobre las reflexiones finales, lo que instala Perón, a pesar de que la tasa de inflación baja mucho, creo que en el 53, 54, 54, 55, a un dígito con inflación reprimida, pues no hablamos tampoco del tema de las tarifas públicas mucho, desde la perspectiva de la reserva de valor, lo que vos ves que pequeños saltos y saltos que son volátiles, no pequeños saltos, saltos que son importantes, pero no fenomenalmente disruptivos como tuviste en la crisis de Baring del 90 al 91, te erosiona fenomenalmente, básicamente, las opciones de largo plazo, o sea, la utilización de opciones de largo plazo en moneda local. Eso es el punto número uno. O sea, entonces basta una inflación. Entonces lo que inicia Perón, lo que va a iniciar Perón, no solo una estatización indirecta de la banca, no solo este tema del impuesto inflacionario, sino una nacionalización de una posibilidad de mercado de capitales y de bonos, y inicia un proceso inflacionario. Inicia un proceso inflacionario que luego va a derivar, luego de la gran devaluación de Arturo Frondizi, en mecanismos indexatorios un poco más perfeccionados para tratar de evitar esta caída. Pero si uno dice cuándo se jodió, es difícil hacer contrafácticos, pero ¿cuándo se jodió la Argentina? Bueno, esto es una parte micro, es una cosa parcial, pero básicamente acá se jodió fuerte, básicamente el ahorro privado. Se jodió fuerte que los privados canalicen, digamos, el ahorro a la inversión doméstica. Así que acá me freno for the sake of time porque son 12 menos 5. Buenísimo, excelente, muchísimas gracias, Jerry. Tenemos 5 minutos para comentarios. Hubo una pregunta bastante interesante que no sé si todo el mundo la vio, a Javier y Laura, sobre la nacionalización y el control de los depósitos. Por ahí, mientras recibimos otras preguntas para Jerry, por ahí Laura y Javier quieren comentar eso para el resto de la audiencia. ¿Querés que la conteste verbalmente también? Verbalmente, sí, porque quizás no todo el mundo la vio en el chat, por favor. Perfecto. No, la pregunta es si este proceso de centralización de los depósitos, llamado nacionalización de los depósitos, que centralizaba el crédito porque los fondos propios pasaban a ser mínimos, con toda la serie de disposiciones complementarias, se había visto en otros lugares del mundo. Yo diría, nosotros hicimos una búsqueda y no encontramos otras antecedentes en un periodo en el cual hay muchas nacionalizaciones de servicios públicos, ejemplo en Francia, Inglaterra, etcétera, y donde, por ejemplo, en Francia, algunos de los bancos privados se privatizan, se estatiza el patrimonio. El otro lugar donde se produce la estatización completa de la banca son los países de Europa que quedan detrás de la cortina de hierro. Estos son además los ejemplos que se cita, uno en tono positivo y otro en tono negativo, en los mensajes complementarios
a las disposiciones que se sacan cuando se llevan a cabo estas medidas durante las últimas partes del gobierno militar. Se habla negativamente de lo provocado del otro lado de la cortina de hierro, pero se habla de que el mundo está viviendo un mayor control del sistema bancario, y ahí se argumenta dos cosas. Hago dos comentarios. Lo primero es que se argumenta la seguridad de los depositantes. En realidad, la seguridad de los depositantes había sido activamente defendida por el Banco Central con el Instituto Movilizador en las políticas de inyección de crédito del 35 en adelante. Pero se agrega un elemento adicional que diría que es que hay una determinada dialéctica donde se acusa a los bancos de ser muy conservadores, de no promover el desarrollo, y que el desarrollo estaba trabado por la ausencia de crédito. Esa es un poco la dialéctica que acompaña esto. Y quiero agregar un segundo instrumento. Cuando uno mira a ciertos observadores internacionales que ven este movimiento, uno mira The Economist, uno mira Financial Times, uno escucha a quienes eran los observadores de ese momento, un Federico Pinedo, muchos de estos están citados en la tesis doctoral de Chicago, bueno, ahora me acordé del nombre. De Tomás Baliño. Ellos perciben claramente que esto es un elemento idiosincrático y temen por las consecuencias, son vistas con preocupación, yo diría, por el mundo financiero en su momento. Así que esa es parte de la respuesta. No hemos encontrado ningún caso, muy rápido te respondo. Nosotros con Alan, ¿te acordás? En un capítulo de Tensando el Ancla, decimos que el sistema financiero comercial es una tecnología que no te puede reemplazar, básicamente porque Argentina, a pesar de tener la moneda más fuerte del mundo hasta el 32-33, tiene un problema de original sin todavía que lo hereda de 1890-91 de la crisis de Baring un poco. O sea, sigue flotando, sigue chupando ahorro externo. Ahora, no es a la banca comercial básicamente estar demasiado larga, viste, en inversiones. Vos necesitas instrumentos de mayor largo. Nunca la banca comercial fue. Por eso surgieron bancas de inversión, fondos comunes de inversiones. O sea, es verdad lo que vos decís. Tanto Pinedo como mismo Prebisch ven que obviamente que la banca, no solo que es conservadora, sino que cuando acá termino, y cuando el Banco Central se crea el IMIB para limpiar los pufos de la banca comercial. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí. Ahora, el cambio de régimen, de básicamente estatizar los resortes de la economía y entre ellos estatizar tus capacidades tu capacidad de ahorro y no quedar ligado a un time, o sea, a que te sorprendan, es claramente viene en el 46. Se ve claramente que los agentes tratan básicamente de reasignar su portafolio. Para mí hay un cambio ahí básicamente radical que se trata de, lo vemos después, se trata con la indexación que se va a dar en los 60, 70, etcétera, de más o menos morigerar, pero no se cambia radicalmente, salvo el único que lo va a cambiar es Domingo Cavallo, en los 10 años de la convertibilidad, y vamos a ver eso después, o sea que va a tratar de cambiar eso, pero estoy de acuerdo con vos, hay problemas. ¿Puedo agregar yo una sola cosa, Roberto, como me digo eso y nada más. No, yo estaba diciendo cuál fue la fundamentación por parte de los que llevaron a cabo estas transformaciones. De ningún modo eso quiere decir que yo las comparta, ¿no? Yo digamos, por el contrario, el año 46 al año 47 son años en los cuales los países, Argentina tenía ya 2 dígitos de inflación en la Segunda Guerra Mundial, producto de haber optado por un tipo de cambio alto y haber monetizado su superávit de balanza comercial, con lo cual ya tenía un crecimiento de los precios bastante fuerte. Pensemos que en los años anteriores Argentina había tenido 1.7 de inflación contra 2% de Estados Unidos, que era el centro financiero. Entonces, lo que yo digo simplemente es que esta fue la fundamentación para una medida que yo creo es idiosincrática. No he visto otro lugar donde el 100% de los depósitos y por lo tanto la enorme mayoría del crédito quedara centralizada, y creo que fue percibida correctamente junto a otros fenómenos que estaban ocurriendo,
con alerta por parte de los mercados financieros, y eso tuvo una repercusión en diferentes indicadores de la época. Tengo una pregunta de Gabriel. Ya estamos en el horario, ¿no? Así que podemos tomarnos un minuto más o dos. Gabriel Sánchez pregunta un poco sobre cuáles son las distorsiones centrales que tuvo el crédito. Yo quizás preguntaría, cuando se destruyeron los instrumentos nominales y la gente se fue al ladrillo, ¿por qué no se desarrollaron, por ejemplo, el negocio de equity o de accionario, que está más protegido de la inflación? Así que le paso la palabra a Roberto, que quería decir algo, y después ya tomas un minuto para cerrar, por favor. Yo muy corto, nada más recordar en relación a que los bancos tomen un papel de banco de desarrollo, que en Europa la crisis del 30 tiene que ver mucho con el hecho de que la banca tiene intereses en empresas industriales y comerciales, a las cuales da crédito. Así que a partir de la crisis es muy importante la idea de separar totalmente el negocio bancario del negocio de inversión. Así que eso es producto de la experiencia que tuvo la banca austríaca y la banca alemana, donde estaban muy mezclados los titulares de la propiedad de un banco también eran titulares de las empresas a las que le daban dinero. Ahora, rápido, Federico, rápido, te digo, es muy interesante lo que decís con el mercado accionario, que es un hedge. Si vos te fijas en el gráfico a la izquierda, no sé si quieres después te paso el PPT, vos ves que en la reasignación de portafolio rápido, los individuos intentan hacer lo que vos decís. Sube el turnover, sube, digamos, en términos del PBI, no sé ahora dónde está el PPT, porque no sé manejar tanto esto, o sea, doy clases, pero lo ves ahí. Y de golpe se desploma, ¿viste vos? O sea, se ve desplomar porque las empresas tienen regulaciones de precios, tienen los precios pisados, entonces de golpe, digamos, habría que ver cómo está funcionando, digamos, la bolsa de comercio, que nos faltaría el tema de las cotizaciones ahí, pero yo creo que la intervención también directa sobre the profitability de estas empresas, qué sé yo, a la Bunge y Born, por ejemplo, la perseguían como si fuese, ¿viste? ¿Entendés? Y controlaban. Entonces, por ahí al principio ven esto como un hedge, como vos decís, y cuando ve que hay distorsión de precios relativos y demás, calculan el valor presente neto a futuro de las empresas, y yo me rajo de acá, ¿viste? Okay. Y lo que decía Gabriel, que te preguntaba sobre las distorsiones centrales del crédito dirigido, ¿alguien tiene alguna? Y cerramos con eso. Yo diría que un pasito atrás, los depósitos caen muy fuertemente, punta contra punta, la caída es muy fuerte, y sobre todo caen las cajas de ahorro. Desde el punto de vista del crédito, yo diría que lo más significativo es la caída de los créditos de largo plazo, tanto los hipotecarios que se derrumban, tengo los números exactos acá enfrente mío, como los créditos de financiamiento de inversión de largo plazo. La diferencia, además, empieza a producirse entre los redescuentos y los depósitos, con lo cual eso significa una emisión también de creación que genera pasivos importantes En cuanto a la parte sectorial, yo diría, José Luis se refirió a eso, hay inicialmente un tilt que ya venía produciéndose antes a través de otros instrumentos, hacia la banca industrial, que se revierte parcialmente cuando viene la crisis del 49, lo cual no evita que los tres productos de exportación grandes de la Argentina, que son Argentina, lino y maíz, básicamente se derrumben y pierdan participación muy importante en los mercados mundiales, dañando fuertemente las exportaciones argentinas. Un comentario sobre el IAPI, porque en términos de la asignación del crédito, digamos, el crédito dirigido al IAPI ya vimos, ahí mostramos los valores, fue una porción muy significativa del total de los redescuentos otorgados, y en realidad eso llegó a representar, si lo hubieras actualizado, 30 puntos del producto, 33 puntos del producto, 23 puntos se los comió la inflación por las tasas reales negativas, y otros 10 puntos fueron un bono de consolidación que tuviste que darle a los bancos para sanear su patrimonio, ¿no? Pero vos te imaginás que eso, Sebastián, es un fondeo transitorio, ¿no? Sí, sí. Es sí, obvio claro. eso, sí, ¿no? Bueno, la verdad que se puso lindo, como era de esperar, pero el tiempo es tirano y me parece que hay que respetar, digamos, los tiempos que pautaron los organizadores, así que me parece que cerramos
este bloque aquí. No sé, Tommy, cómo sigue, o si hay un break o vamos directo. Te cedo a vos y le agradezco muchísimo a Gracias. todos los presentadores. La verdad que estuvo muy bueno y creo que aprendimos un montón. Muchas gracias, Fede. Sí, bueno, agradecemos a todos la participación hasta ahora. Como dijo Fede, ha estado fantástico y con mucha interacción. Así que ahora sí hacemos un break para que todos puedan ir a almorzar. Hacemos una hora en la cual paramos y nos reunimos de vuelta acá a la 1 para seguir con la charla de la tarde. ¿Les parece bien? Perfecto. Así que bueno, muchas gracias y la seguimos en una hora. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Gracias.